Que duermas bien, cariño, dijo mi nuera, cerrando mi puerta con llave desde afuera. Por la ventana los vi echar gasolina alrededor de la casa. Mi hijo encendió el fósforo, sonriendo. Su plan, robar mis 3.000 millones. Pero cuando regresaron de su cena coartada, yo estaba sentada en la sala con el jefe de bomberos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Esperanza Morales, tengo 58 años y hasta hace 3 horas pensaba que mi familia me amaba. Qué ingenua fui durante tanto tiempo. Pero les voy a contar desde el principio cómo llegué a estar encerrada en mi propia recámara mientras mi querido hijo Diego y mi adorable nuera Carmen planeaban convertirme en cenizas. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi esposo Aurelio murió del corazón. Dios lo tenga en su gloria, pero ese hombre me dejó más dinero del que jamás imaginé tener. Resultó que sus inversiones en bienes raíces habían crecido como la mala hierba, 3.000 millones de pesos, para ser exacta, una cifra que ni siquiera sabía cómo pronunciar correctamente. Diego, mi único hijo, se había mudado a la casa familiar junto con Carmen después de que perdieran su trabajo durante la pandemia. Es temporal, mamá, me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Solo hasta que nos pongamos de pie otra vez. Eso fue hace 2 años. Al parecer, ponerse de pie incluía planear mi funeral. Carmen siempre había sido especial, una mujer que consideraba que el mundo le debía todo y que jamás había trabajado un día en su vida. Pero yo, siendo la suegra comprensiva que era, la toleraba. Después de todo, hacía feliz a mi hijo. O eso creía yo. Los primeros meses después del funeral fueron normales. Bueno, tan normales como pueden ser cuando tienes más dinero del que puedes gastar en 3 vidas. Diego y Carmen me consolaban, me acompañaban a misa, me preparaban el desayuno los domingos. Una familia perfecta, pensaba yo. ¡Ja! La primera señal de alarma llegó cuando encontré a Carmen revisando los documentos del banco en el estudio de Aurelio. «Solo estoy ordenando, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa que ya empezaba a reconocer. «Es importante mantener todo organizado». Qué considerada era, pensé. Qué estúpida fui. Después comenzaron las conversaciones susurradas que se detenían en cuanto yo entraba a la habitación. Las miradas que intercambiaban cuando creían que no los veía. Los comentarios sobre lo difícil que era para mí manejar tanto dinero a mi edad. Como si tener 58 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. Pero la gota que derramó el vaso fue anoche, cuando escuché por casualidad una llamada telefónica que Diego pensó que era privada. Estaba hablando con alguien sobre acelerar el proceso y hacer que pareciera natural. Al principio pensé que hablaba de trabajo. ¡Qué inocente! Esta mañana, Carmen había insistido en prepararme un té especial. Para calmar los nervios, suegra, el duelo es muy difícil. El té sabía raro, amargo, pero no quise ofenderla rechazándolo. A los 20 minutos me sentía mareada y con mucho sueño. «Deberías descansar», me sugirió Diego con una preocupación tan fingida que hasta un actor de telenovelas se hubiera avergonzado. Me fui a mi recámara y fingí dormir. Desde mi ventana del segundo piso tenía vista perfecta del jardín trasero, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Desde mi ventana vi a Diego sacando una lata de gasolina del garaje. Al principio pensé que iba a arreglar la podadora, pero cuando Carmen salió con otra lata, y luego otra, mi cerebro finalmente conectó los puntos. No iban a cortar el césped, iban a cortar mi vida. Los observé como si fuera una película de suspenso, excepto que yo era la protagonista que estaba a punto de morir. Diego caminaba alrededor de la casa derramando gasolina como si fuera agua para las plantas. Carmen lo seguía, verificando que cubriera bien todas las áreas. Trabajaban en equipo, como los criminales perfectos que resultaron ser. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde abajo. Pero mi mente, sorprendentemente, estaba clara. El efecto del té sedante se había desvanecido con la adrenalina pura del terror. Y con el terror vino algo que no había sentido en años: furia. Estos 2 imbéciles pensaban que era una viejita indefensa a la que podían quemar viva para quedarse con mi dinero. Bueno, iban a llevarse una sorpresa.
No había sobrevivido 58 años, criado un hijo ingrato y soportado 30 años de matrimonio con Aurelio para terminar como barbacoa en mi propia casa. Mientras ellos terminaban su trabajo de pirómanos principiantes, yo estaba planeando mi supervivencia. Primero, necesitaba evidencia. Tomé mi teléfono y comencé a grabar por la ventana. La imagen no era perfecta, pero se podía ver claramente a Diego con el cerillo en la mano, sonriéndole a Carmen como si acabara de contarle un chiste gracioso. Después de grabar por 5 minutos, me di cuenta de que necesitaba salir de ahí. La puerta de mi recámara estaba cerrada con llave desde afuera. Qué detalle tan considerado de su parte. Pero tenían un pequeño problema. Habían subestimado a una mujer que había criado a un hijo travieso. Cuando Diego era niño, solía escaparse por la ventana de su recámara para ir a ver a su novia. Yo lo sabía, por supuesto, pero nunca le dije. Madres, guardamos secretos hasta para proteger a los hijos que después tratan de matarnos. La ironía no se me perdía. Mi recámara tenía la misma ventana que la de Diego, con el mismo árbol de mango que él había usado para sus aventuras adolescentes. La diferencia era que él tenía 16 años y yo 58. Pero bueno, la desesperación hace milagros. Me até las agujetas bien fuerte y guardé mi teléfono en el brasier. No era el momento para la vanidad. Abrí la ventana lentamente, rogando que no chirriara. El árbol estaba exactamente donde lo recordaba, con las mismas ramas fuertes que habían soportado las travesuras de mi hijo. Bajar de un segundo piso por un árbol a los 58 años no es algo que recomiendo. Mis rodillas protestaron, mis manos se rasparon contra la corteza, y juro que escuché todos mis huesos hacer ruidos que no deberían hacer, pero llegué al suelo en una pieza, lo cual consideré una victoria. Desde mi nueva posición detrás del árbol, tenía una vista perfecta de mis queridos familiares terminando sus preparativos. Diego verificaba que todas las ventanas estuvieran cerradas mientras Carmen colocaba estratégicamente más gasolina cerca de las puertas. Qué meticulosos eran para ser criminales amateurs. Fue entonces cuando escuché parte de su conversación. ¿Estás seguro de que no despertará?, preguntó Carmen, con una preocupación que hubiera sido conmovedora si no fuera por el contexto. Ese té tenía suficiente sedante para tumbar a un caballo, respondió mi hijo amoroso. Estará inconsciente por lo menos 4 horas. Para cuando despierte, si es que despierta, ya será demasiado tarde. Qué considerado de su parte asegurarse de que no sufriera. Escucharlos hablar de matarme, como si discutieran el menú de la cena, me dio una claridad mental que no había experimentado desde la muerte de Aurelio. Ya no era la viuda doliente y confundida. Era una mujer con una misión: sobrevivir y hacer que estos dos pagaran por subestimar mi inteligencia. Desde mi escondite detrás del árbol, los vi hacer los últimos preparativos. Diego revisó su reloj. Carmen, vámonos ya. Necesitamos estar en el restaurante a las 8 para establecer nuestra coartada perfecta. ¿Y si alguien ve el fuego muy pronto?, preguntó Carmen, mordiéndose las uñas. Hasta para ser asesina era nerviosa. He calculado todo, respondió Diego, con una arrogancia que me dio náuseas. Los vecinos están de vacaciones, y el fuego tardará por lo menos 20 minutos en llamar la atención. Para entonces estaremos cenando y fingiendo preocupación cuando nos llamen para darnos la terrible noticia. ¿Qué hijo tan organizado había criado? Aurelio estaría orgulloso de su capacidad de planificación, aunque probablemente no tanto del uso que le estaba dando. Los vi subir al coche y alejarse, probablemente hacia su cena romántica financiada por mi futura herencia. En cuanto desaparecieron de mi vista, salí de mi escondite y corrí hacia la casa de mis vecinos. Los Hernández estaban de vacaciones, como había mencionado Diego, pero yo tenía una copia de su llave. Aurelio y Raúl Hernández habían sido amigos de toda la vida y siempre nos cuidábamos las casas mutuamente. Entré a la casa de los Hernández y marqué al 911, pero no para reportar un incendio que aún no había empezado. Tenía un plan mejor. Buenos días, necesito reportar un intento de homicidio en progreso, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La operadora sonaba confundida. Señora, ¿está usted en peligro inmediato? No en este momento, pero mi casa está a punto de ser quemada con la intención de matarme. Los perpetradores acaban de irse, pero regresarán en 1 hora esperando encontrar mis cenizas. Le di todos los detalles: nombres, descripción del coche,
el restaurante donde probablemente estaban estableciendo su coartada. También les dije que revisaran las cámaras de seguridad del banco, donde seguramente Carmen había estado investigando mi cuenta. Señora, esto es muy serio. Vamos a enviar inmediatamente una unidad de bomberos y policía. Perfecto, le dije. Y díganles que no apaguen el fuego inmediatamente. Quiero que Diego y Carmen regresen y encuentren exactamente lo que no esperan. La casa quemándose, pero con su víctima muy viva y con muchas ganas de hablar. Cuando colgué, me senté en la sala de los Hernández a esperar el espectáculo. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control. Diego y Carmen habían cometido el error de subestimar a una mujer que había pasado por un divorcio complicado, había criado un hijo difícil y había manejado las finanzas familiares durante 30 años. Pero sobre todo, habían olvidado algo importante. Había aprendido todo sobre venganza de la mejor maestra posible. Mi propia madre, que en paz descanse, solía decir: «Mija, cuando alguien te traiciona, no te pongas triste, ponte lista». 20 minutos después, escuché las sirenas acercándose. Los bomberos llegaron primero, seguidos por 3 patrullas de policía. Les expliqué toda la situación al jefe de bomberos, un hombre mayor llamado Comandante Ruiz, que escuchó mi historia con una expresión que iba cambiando de incredulidad a horror. «Señora Morales», me dijo después de que terminé mi relato, «esto es muy grave. ¿Está segura de lo que está diciendo?». Le mostré el video en mi teléfono. Su expresión cambió inmediatamente. «Necesitamos que esto parezca real», le dije. «Cuando regresen, deben encontrar la casa ardiendo y a los bomberos trabajando. Pero yo estaré aquí, muy viva, esperándolos». El comandante Ruiz sonrió por primera vez desde que llegó. «Señora, me gusta su estilo». El plan se ejecutó a la perfección. Los bomberos controlaron el fuego para que se viera dramático, pero sin causar daño estructural real. Humo por todos lados, luces rojas parpadeando, la escena completa de una tragedia doméstica. Yo me quedé en la casa de los Hernández, observando por la ventana como una directora viendo su obra maestra. A las 9:23 p.m. exactamente, vi el coche de Diego acercándose por la calle. Redujeron la velocidad cuando vieron las luces de emergencia y pude imaginar la conversación. «Oh no, ¿qué habrá pasado?». Fingirían sorpresa, preocupación, dolor, todo el teatro que habían planeado. Diego y Carmen bajaron del coche corriendo hacia la casa, y sus actuaciones habrían ganado un Oscar si yo no supiera la verdad. Carmen hasta se puso a llorar. Diego gritaba: «¡Mi madre! ¿Dónde está mi madre?». El comandante Ruiz se acercó a ellos con la seriedad de quien está a punto de dar noticias terribles. Yo no podía escuchar la conversación desde mi posición, pero vi a Carmen cubrirse la cara con las manos y a Diego consolándola. ¡Qué pareja tan devota! Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada triunfal. Caminé lentamente desde la casa de los Hernández hacia la escena, como si fuera una aparición. El primero en verme fue un bombero joven que abrió los ojos como platos y le tocó el hombro al comandante Ruiz. El comandante se volteó hacia mí y gritó lo suficientemente fuerte para que Diego y Carmen escucharan. «Señora Morales, gracias a Dios que está bien. Nos dijo exactamente dónde encontrarla». Diego y Carmen se voltearon hacia mí como si hubieran visto un fantasma, lo cual, técnicamente, era exacto. Se suponía que yo debería estar muerta en este momento. La expresión en sus caras fue todo lo que necesitaba para confirmar mis sospechas. No era alivio, no era felicidad, era terror puro. El tipo de terror que solo viene cuando tu plan perfecto se va al carajo. «Hola, cariños», les dije con la sonrisa más dulce que pude generar. «Veo que llegaron justo a tiempo para ver el espectáculo». Diego fue el primero en recuperar la compostura. «Mamá, Dios mío, ¿estás bien? ¿Cómo saliste de la casa? Pensamos que...». Se detuvo abruptamente, probablemente dándose cuenta de que estaba a punto de admitir que pensaba que yo estaba muerta. «¿Pensaron qué, hijo?», pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad fingida. Carmen intervino rápidamente. «Pensamos que podrías estar atrapada adentro. Cuando vimos el fuego, nos desesperamos». «Qué considerados», respondí, especialmente después de encerrarme en mi recámara y drogarme con el té. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Diego y Carmen intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para los oficiales presentes. El comandante Ruiz se acercó a nosotros.
Señora Morales, ¿podría repetir lo que me contó hace una hora? Por supuesto, dije, manteniendo mi voz tranquila y clara. Esta mañana mi nuera Carmen me preparó un té con sedantes. Cuando comencé a sentirme adormecida, fingí dormir y me fui a mi recámara. Diego cerró mi puerta con llave desde afuera. Desde mi ventana, los vi rociar gasolina alrededor de la casa y planear quemarla conmigo adentro. Diego comenzó a negar con la cabeza violentamente. Mamá, eso es imposible. Nosotros estuvimos cenando desde las 8. Tenemos testigos, recibos. Por supuesto que los tienen, interrumpí. Era parte de su coartada perfecta, pero se olvidaron de algo importante. Saqué mi teléfono y les mostré el video. En la pantalla se veía claramente a Diego con la lata de gasolina y Carmen ayudándolo. Sus caras cuando vieron las imágenes fueron un poema. Carmen se puso pálida. Diego abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Además, continué, supongo que si revisan mi té encontrarán residuos de sedantes. Y probablemente hay más evidencia en la casa que no tuvieron tiempo de limpiar. Fue entonces cuando Carmen cometió su error final. Carmen, en su desesperación, decidió intentar una última carta. Se lanzó hacia mí con lágrimas dramáticas y me abrazó. Suegra querida, qué alivio que estés bien, pero creo que estás confundida por el shock del incendio. Nosotros jamás haríamos algo así. Era una buena actuación, tengo que admitirlo. Pero mientras me abrazaba, susurró en mi oído. Si dices una palabra más, te mataremos de verdad la próxima vez. La amenaza fue un error garrafal. No porque me asustara, sino porque llevaba el micrófono del comandante Ruiz encendido. Él me lo había dado discretamente cuando le conté mi plan, exactamente para capturar este tipo de confesiones. El comandante sonrió y presionó un botón en su radio. ¿Escucharon eso, oficiales? La voz del detective Morales, sin parentesco conmigo, aunque el apellido era una coincidencia divertida, se escuchó claramente desde la patrulla. Lo escuchamos todo. Comandante, tenemos la amenaza grabada. Carmen se separó de mí como si la hubiera electrocutado. Yo no dije nada. Está mintiendo. Querida, le dije con esa voz dulce que había perfeccionado después de años de tratar con gente molesta. No estoy mintiendo. Todo está grabado, incluyendo tu pequeña confesión de hace un momento. Diego finalmente perdió la compostura completamente. Esto es una trampa. Mi madre está senil. No pueden creer nada de lo que dice. Interesante teoría, dijo el detective Morales acercándose a nosotros. Pero tenemos evidencia física, video, audio y testimonios de múltiples oficiales. Tu madre parece bastante lúcida para alguien que supuestamente está senil. Los siguientes 20 minutos fueron como una telenovela, pero mejor porque yo sabía que terminaría bien. Diego y Carmen fueron arrestados por intento de homicidio, conspiración para cometer fraude y amenazas. Los oficiales encontraron la gasolina, los residuos del sedante en mi taza de té y hasta un documento que Carmen había preparado falsificando mi firma para transferir mis cuentas bancarias. Mientras los subían a las patrullas, Diego me gritó: «¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Sin familia no eres nada!». Me acerqué a la ventana de la patrulla y le respondí: «Hijo, acabo de descubrir que sin familia tóxica soy todo». Carmen seguía llorando y gritando que era inocente. Hasta el final mantuvo la actuación. Tengo que respetar su dedicación al papel, aunque fuera el papel de una asesina fracasada. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé parada en mi jardín quemado, rodeada de bomberos recogiendo sus equipos. El comandante Ruiz se acercó a mí. «Señora Morales, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Su casa necesita algunas reparaciones antes de ser habitable nuevamente». Lo miré y sonreí. «Comandante, por primera vez en años tengo exactamente a dónde quiero estar». «¿Y dónde es eso?» «En cualquier lugar donde no haya gente tratando de matarme por dinero». Él se rió. «Eso suena como un buen plan». Esa noche me quedé en un hotel, el más caro de la ciudad. Pedí servicio a la habitación, me di un baño de burbujas y por primera vez desde la muerte de Aurelio dormí profundamente sin preocuparme por nada. Pero mi historia apenas estaba comenzando. Desperté al día siguiente sintiéndome como si hubiera renacido. No solo había sobrevivido a un intento de asesinato, sino que había derrotado a mis atacantes usando mi cerebro en lugar de la violencia.
Eso me daba una satisfacción que no había experimentado jamás. Mi primera llamada fue a mi abogado, licenciado Ramírez, quien casi se desmaya cuando le conté lo sucedido. Esperanza, esto es increíble. ¿Estás segura de que quieres proceder con cargos criminales completos? Licenciado, le dije mientras me servía café del servicio a la habitación. Intentaron quemarme viva. No estoy de humor para ser magnánima. Entiendo perfectamente. También deberíamos discutir tu testamento. Ese comentario me hizo pausar. ¿Mi testamento? Después de esto, supongo que querrás hacer algunos cambios significativos. Era cierto. Mi testamento actual dejaba todo a Diego, con Carmen como beneficiaria secundaria. Básicamente, les había estado entregando mi fortuna a mis propios asesinos. Qué irónico. Programe una cita para mañana, le dije. Tengo algunas ideas muy específicas sobre cómo redistribuir mi riqueza. Mi segunda llamada fue a mi hermana Rosa en Guadalajara. Habíamos perdido contacto después de que Diego me convenció de que ella solo quería mi dinero. Ahora me daba cuenta de que el que quería mi dinero era él. ¿Esperanza? Rosa sonaba sorprendida. ¿Eres realmente tú? Sí, hermana, y tengo mucho que contarte. Le relaté toda la historia. Rosa escuchó en silencio hasta que terminé, y después hubo una pausa larga. Esperanza, me dijo finalmente. Siempre supe que ese niño era problemático, pero Carmen, ella me daba muy mala espina desde el primer día. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Lo intenté, ¿recuerdas? Pero tú siempre defendías a Diego. Dijiste que yo estaba celosa de su éxito. Tenía razón. Rosa había tratado de advertirme varias veces, pero yo había interpretado sus preocupaciones como envidia familiar. Qué ciega había estado. Rosa, ¿te gustaría venir a visitarme? Tengo una casa muy grande y muy vacía. Me encantaría, hermana, pero solo si prometes que no hay más familiares tratando de matarte por ahí. Me reí. Por ahora, creo que estoy a salvo. Esa tarde, los reporteros comenzaron a llamar. Al parecer, la historia de la mujer que fingió su propia muerte para atrapar a su familia asesina era noticia nacional. El comandante Ruiz había dado una conferencia de prensa y todos querían entrevistarme. Decidí hablar con una sola reportera, Elena Vargas de Canal 7, porque me gustó su enfoque cuando la vi entrevistando a otras víctimas de crímenes familiares. No sensacionalista, sino empática y profesional. Señora Morales, me preguntó Elena durante la entrevista, ¿cómo se siente al descubrir que su propio hijo planeaba matarla? Elena, le respondí, mirando directamente a la cámara, me siento liberada. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo porque no podía complacer a mi familia. Ahora me doy cuenta de que lo que estaba mal era mi familia. ¿Tiene algún mensaje para otras personas mayores que podrían estar en situaciones similares? Sí. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Y nunca, jamás, asuman que alguien los ama solo porque comparten ADN. La entrevista se transmitió esa noche y se volvió viral. Mi teléfono no paró de sonar con llamadas de personas mayores contándome sus propias historias de abuso familiar financiero y emocional. Pero la llamada más importante llegó al día siguiente. La llamada era de una mujer llamada Adriana Gutiérrez, directora de una organización sin fines de lucro llamada Voces Valientes, que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso familiar. Señora Morales, me dijo, su historia ha inspirado a cientos de personas a denunciar situaciones similares. Nos preguntábamos si le interesaría ayudarnos a ayudar a otros. La propuesta era intrigante. Adriana me explicó que muchas víctimas de abuso familiar no denunciaban porque se sentían avergonzadas o porque no tenían recursos para luchar contra familiares más jóvenes y tecnológicamente astutos. Lo que necesitamos, continuó Adriana, es alguien que haya pasado por esto y salido victoriosa. Alguien que pueda darles esperanza y estrategias prácticas. Me reuní con Adriana esa tarde en las oficinas de Voces Valientes. Era una mujer de unos 45 años, con una energía contagiosa y una pasión genuina por ayudar a otros. Me mostró casos tras caso de personas mayores que habían sido estafadas, abusadas o abandonadas por sus propias familias. El problema, me explicó, es que el sistema legal asume que las familias actúan de buena fe. Cuando una persona mayor acusa a su hijo de abuso, muchas veces la reacción es pensar que está confundida o resentida. Eso me sonaba familiar.
Si yo no hubiera tenido evidencia, video y audio, probablemente Diego y Carmen habrían convencido a todos de que yo estaba delirando. ¿Qué necesitan específicamente?, le pregunté. Recursos financieros para casos legales complicados, educación para ayudar a las personas mayores a protegerse y, sobre todo, ejemplos de éxito para mostrarles que sí se puede ganar. Me gustó Adriana inmediatamente. No me estaba pidiendo dinero para ella misma, sino para usar mis recursos para ayudar a otros en situaciones similares. Era exactamente el tipo de propósito que había estado buscando sin saberlo. Cuenta conmigo, le dije, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero estar involucrada activamente, no solo escribir cheques. Quiero conocer a las personas, escuchar sus historias, ayudar a desarrollar estrategias. Adriana sonrió. Esperaba que dijera eso. Salí de esa reunión con una sensación de propósito que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Aurelio, tenía una razón para levantarme cada mañana que no tenía nada que ver con lamentar mi soledad o preocuparme por complacer a familia ingrata. Esa noche, Rosa llegó de Guadalajara. Verla después de 3 años fue como recordar quién era yo antes de que la manipulación de Diego me hiciera dudar de todo el mundo. «Te ves diferente», me dijo después de abrazarme en el aeropuerto. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más... Tú. Tenía razón. La experiencia de casi morir me había devuelto a mí misma. O tal vez me había mostrado quién podía ser cuando no estaba constantemente tratando de ganar el amor de personas que no me lo merecían. Le conté a Rosa sobre mi reunión con Adriana y mis planes de trabajar con voces valientes. «Me parece perfecto», me dijo. «Siempre fuiste buena ayudando a otros. Es hora de que uses esa habilidad para algo que realmente importe». Pero al día siguiente recibí noticias que cambiarían todo nuevamente. La llamada llegó a las 7:30 am. Era el detective Morales con noticias sobre el caso. «Señora Morales, necesito informarle que Diego y Carmen fueron liberados bajo fianza ayer por la noche». Sentí como si me hubieran echado agua helada. ¿Liberados? ¿Cómo es posible? Su hijo contrató a un abogado muy caro, licenciado Sebastián Vega. Argumentó que usted había manipulado la evidencia y que todo era una trampa elaborada para incriminarlos. Pero tienen las grabaciones, el video. Sí, y el caso sigue adelante. Pero Vega logró convencer al juez de que no representaban un peligro inmediato para la sociedad y que tenían raíces fuertes en la comunidad. Colgué el teléfono, sintiéndome como si hubiera retrocedido a la casilla 1. Diego y Carmen estaban libres, probablemente furiosos y sin duda planeando su siguiente movimiento. Rosa, que había escuchado toda la conversación, me tomó de la mano. «Esperanza, tal vez deberías considerar irte de la ciudad por un tiempo». Esa sugerencia me molestó más de lo que esperaba. ¿Huir? ¿Después de todo lo que he pasado para llegar hasta aquí? No huir, corrigió Rosa. Protegerte estratégicamente. Pero yo había tomado una decisión. No iba a esconderme de 2 criminales fracasados solo porque habían contratado un abogado caro. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez yo estaría preparada. Mi primera llamada fue al licenciado Ramírez. «Necesito el mejor abogado penalista del país», le dije. «¿Para qué?» «Para destruir completamente a Diego y Carmen en los tribunales». Mi segunda llamada fue a una empresa de seguridad privada. En 2 horas, mi casa tenía cámaras en cada esquina, sensores de movimiento y un sistema de alarma que se conectaba directamente a la estación de policía. Mi tercera llamada fue la más importante. Marqué al celular de Diego. «Hola, hijo», le dije cuando contestó. «Escuché que saliste de la cárcel». «Mamá». Su voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar». «Estoy de acuerdo». «¿Por qué no vienes a casa esta noche? Podemos discutir todo como una familia civilizada». Hubo una pausa. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Digamos a las 8 p.m. y trae a Carmen. Después de todo, ella también es familia». Después de colgar, Rosa me miró con preocupación. «Esperanza, ¿qué estás planeando?» «Hermana», le dije con una sonrisa que probablemente la asustó más que si hubiera llorado. «Voy a darles exactamente lo que se merecen». Pasé el resto del día preparándome. No solo para la confrontación, sino para documentar todo lo que pudiera ser útil en el juicio. Cada cámara estaba estratégicamente posicionada, cada micrófono calibrado perfectamente. También hice algunas llamadas adicionales,
al detective Morales, al comandante Ruiz e incluso a Elena Vargas de Canal 7. Todos estarían en posición esa noche, listos para responder si algo salía mal. A las 7:45 p.m. vi el coche de Diego estacionarse frente a mi casa. Él y Carmen se bajaron lentamente, mirando las nuevas cámaras de seguridad con expresiones que claramente decían que sabían que habían perdido el elemento sorpresa. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Bienvenidos a casa», les dije. «Espero que estén listos para una conversación muy honesta». Lo que no sabían era que ya había ganado, y ellos estaban a punto de entregarme la evidencia final que necesitaba. Diego y Carmen entraron a mi casa como si fuera territorio enemigo, lo cual técnicamente era correcto. Sus ojos se movían nerviosamente, catalogando las nuevas cámaras de seguridad y probablemente buscando nuevas formas de atacarme. «Siéntense», les dije señalando la sala. «¿Quieren algo de beber? ¿Puedo preparar té?» Carmen se estremeció visiblemente al mencionar el té. Diego la tranquilizó con una mirada y después me enfrentó con una expresión que intentaba ser conciliadora, pero que no engañaba a nadie. «Mamá, vine a disculparme», comenzó. «Creo que hubo un malentendido terrible». «¿Un malentendido?», repetí, inclinando la cabeza. «¿Esa es tu versión de intentar quemarme viva?» «Nunca quisimos lastimarte», intervino Carmen con lágrimas que parecían sorprendentemente genuinas. «Solo estábamos desesperados». «¿Desesperados?», eché eso a andar en mi mente. «¿Desesperados por qué?». Diego y Carmen intercambiaron una mirada. Era evidente que habían preparado esta conversación, probablemente ensayado cada palabra. «Mamá», dijo Diego, «tenemos deudas, muchas deudas». «¿Qué tipo de deudas?». Carmen comenzó a llorar más fuerte. «Diego tiene un problema». «¿Qué tipo de problema, hijo?». Por primera vez desde que llegaron, Diego bajó la mirada. «Aposté dinero que no tenía, mucho dinero». Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la superficie. «¿Cuánto dinero?». «2 millones de pesos», susurró Carmen. «Y las personas a las que les debo», continuó Diego, «no son el tipo de personas que acepta pagos en cuotas». Finalmente entendía todo. No era solo codicia, era supervivencia. Diego había metido su vida en peligro, y su solución había sido matarme para pagar sus deudas con mi herencia. Entonces, su plan era asesinarme para salvar tu vida, resumí. «No era para matarte», gritó Diego, perdiendo la compostura. «Era ¿Para qué, Diego? ¿Para hacerme desaparecer mágicamente sin que nadie notara?». Carmen intervino desesperadamente. «Pensamos que sería rápido, que no sufrirías». La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. «Qué considerados de ustedes, mamá». Diego se inclinó hacia adelante. «Todavía podemos arreglar esto. Si me prestas el dinero, puedo pagar mis deudas y todo esto terminará». «¿Prestarte?». Me reí, y no era una risa agradable. «Después de intentar matarme, ¿quieres que te preste 2 millones de pesos?». «Es tu hijo», gritó Carmen. «Las madres siempre protegen a sus hijos». «Las madres protegen a sus hijos», acordé. «Pero tú no eres mi hija, y él ya no es mi hijo». La sala se quedó en silencio. Diego me miraba como si no me reconociera. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente. «Quiero decir», respondí, «que cambié mi testamento ayer. Diego, oficialmente ya no eres mi heredero». Su cara se puso blanca. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo». Y lo hice. Carmen se puso de pie bruscamente. «Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí». Me puse de pie también. «¿Te refieres a drogarme y tratar de quemarme viva? Te merecías algo peor», gritó Carmen, perdiendo completamente el control. «Eres una vieja amargada que no entiende lo que es la vida real». Diego trató de calmarla, pero ya era demasiado tarde. Carmen estaba revelando exactamente lo que yo necesitaba que dijera. «Si hubieras muerto como se suponía, todos estaríamos mejor», continuó gritando. «Diego podría pagar sus deudas. Yo podría tener la vida que merezco, y tú estarías fuera del camino». «Carmen, cállate», susurró Diego urgentemente. Pero Carmen estaba en una espiral completa. «No, ya estoy cansada de fingir. Esta vieja nos arruinó la vida desde el primer día». Y entonces hizo algo que no había esperado. Se lanzó hacia mí con las manos extendidas, aparentemente tratando de estrangularme. Pero yo había estado esperando exactamente eso.
El momento en que Carmen se lanzó hacia mí, presioné el botón de pánico que llevaba en mi bolsillo. Inmediatamente, las sirenas comenzaron a sonar afuera y las luces de la policía iluminaron las ventanas. Carmen se detuvo en seco, dándose cuenta de que había cometido el error final. Diego se puso pálido al entender que todo había sido una trampa perfectamente planeada. «Sorpresa», les dije calmadamente. «Todo está grabado, otra vez». La puerta principal se abrió y entraron el detective Morales, 2 oficiales uniformados, y para mi satisfacción personal, Elena Vargas, con su camarógrafo. «Creo que tienen suficiente material para el caso», le dije al detective Morales, señalando las cámaras discretamente instaladas. Diego finalmente entendió completamente lo que había pasado. «Nos tendiste una trampa. Los invité a mi casa para una conversación honesta», corregí. «Ustedes eligieron confesar, intentar asesinarme y después intentar estrangularme. Yo solo documenté todo. Carmen trató una última vez de manipular la situación. Ella nos provocó, nos hizo decir esas cosas». El detective Morales sonrió. «Señora, provocar o no provocar, intento de agresión física es intento de agresión física. Y confesar un crimen es confesar un crimen». Mientras los arrestaban por segunda vez, Diego me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Mamá, vas a matarme. Si no puedo pagar mis deudas, me van a matar». Por un momento, solo un momento, sentí el dolor de madre que había sido durante 30 años. Este era mi hijo, el bebé que había criado, el niño que había consolado durante pesadillas. Pero después recordé el momento en que vi su sonrisa mientras encendía el cerillo para quemarme viva. «Diego», le dije suavemente, «tuviste la oportunidad de pedirme ayuda. En lugar de eso, elegiste intentar matarme. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de esa decisión». «¡Por favor!», gritó mientras lo subían a la patrulla. «¡Soy tu único hijo!». «No», respondí. «Mi único hijo murió el día que decidió que mi vida valía menos que su dinero». Después de que se llevaron a Diego y Carmen, me quedé en mi sala con Rosa, Elena Vargas y el detective Morales. «Señora Morales», me dijo Elena, «¿podría darme una entrevista final? Creo que su historia podría ayudar a muchas personas». Acepté, pero con una condición. Quería que la entrevista se transmitiera en vivo, sin edición, para que no hubiera dudas sobre mis palabras. Durante la entrevista, Elena me preguntó si me arrepentía de mis acciones. «Elena», le dije mirando directamente a la cámara, «durante 58 años viví tratando de hacer felices a otras personas. Sacrifiqué mis sueños, mi independencia, mi felicidad, todo para ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la suegra perfecta, y casi me mata. ¿Qué les diría a otras personas mayores en situaciones similares? Les diría que su vida tiene valor, que no tienen que aguantar abuso solo porque viene de familia, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para defenderse. ¿Y qué planes tiene para el futuro?». Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Voy a usar mi dinero para ayudar a otras personas mayores que están pasando por lo que yo pasé. Voy a vivir en mis propios términos, y voy a recordar todos los días que sobreviví, que gané, y que merezco ser feliz». 6 meses después, Diego fue sentenciado a 12 años de prisión por intento de homicidio. Carmen recibió 8 años como cómplice. Su abogado Caro no pudo hacer nada contra las montañas de evidencia que habíamos recopilado. 2 semanas después de la sentencia, recibí una carta de Diego desde la prisión. Era la primera comunicación que había intentado desde su arresto. «Mamá», decía la carta, «espero que algún día puedas perdonarme». Le respondí con una carta muy breve. «Diego, te perdono por ser débil, te perdono por ser codicioso, pero no te perdono por subestimar mi inteligencia. Y más importante, no te perdono por hacer que dudara de mi propio valor. Hoy, 1 año después, trabajo tiempo completo con Voces Valientes. Hemos ayudado a más de 200 personas mayores a escapar de situaciones de abuso familiar. Mi casa se ha convertido en un refugio temporal para víctimas que necesitan un lugar seguro mientras reconstruyen sus vidas. Rosa vive conmigo ahora, y hemos reconstruido la relación que Diego había tratado de destruir. Tenemos un jardín hermoso, 2 perros rescatados y una vida tranquila llena de propósito. Algunas personas me preguntan si extraño a Diego. La respuesta honesta es que extraño al hijo que creí que tenía,
pero no lamento la pérdida del hombre que realmente era. Cada mañana me despierto en mi casa, que ahora huele a café y flores en lugar de a traición y miedo. Me despierto sabiendo que valgo más que mi cuenta bancaria, que merezco respeto y que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y cada mañana doy gracias por esa noche terrible cuando mi familia trató de matarme, porque al sobrevivir no solo salvé mi vida, me salvé a mí misma. Al final, resultó que lo único que necesitaba quemar era mi antigua vida, y de esas cenizas construí algo mucho mejor, una vida que realmente valía la pena vivir.